Bien, listos para el segundo día, ¿sí? ¿Quiénes estuvieron ayer también? Ah, muy bien. Muchas gracias por venir. Me da mucha felicidad estar aquí, como les dije ayer en Costa Rica, y tener la oportunidad de compartir con ustedes este precioso mensaje que yo escuché por ahí 25 años atrás. Así como ustedes. Siempre digo lo mismo. Yo estaba ahí, escuchando, impactado, impresionado, inspirado, y hoy estoy de este lado. ¿Qué quiere decir eso? Que un día de estos voy a venir acá a San José, ¿y quién va a estar de este lado? Eso, eso, cada uno de ustedes. En realidad, cuando uno se prepara con oración, Dios lo inspira a uno, le da los medios que necesita. A veces algunos sienten pudor o vergüenza, no, yo pararme ahí adelante, hablar frente en público. El otro día, ¿con quién estaba hablando? Me hizo esa pregunta, que tenía timidez, ¿no? Que le costaba. Y yo le dije, al principio le cuesta a todos. A uno mismo cuando empieza y tiene una audiencia muy grande, al principio no es tan fácil. Recuerdo una vez que había 4.000 personas, tenía que dar una conferencia. Pero cuando uno se pone a pensar en el corazón de Dios, Dios no tiene un cuerpo físico, no tiene una boca, no tiene unas piernas, unos brazos. La única manera que Dios puede manifestar su amor y su verdad es a través de nosotros. Entonces cuando uno siente de esa manera, dice, realmente voy a ser un instrumento de Dios. Dios ama a cada uno de los que están aquí y quiere compartir esto. Uno recibe una energía especial, uno siente la presencia de Dios y salen conferencias hermosas. Pero no es por el conferencista de turno, es porque Dios trabaja a través de quien esté. Así que entonces, ¿quiénes son los próximos conferencistas acá? Levanten la mano. Bien, bien, vengan aquí, hablen con Gladys, reciban el material, comiencen a practicar. Es muy hermoso cuando ustedes tienen la oportunidad de compartir este material con otros. Entonces vimos ayer, vamos a resumir un poquito qué vimos ayer. Vimos la introducción, un pantallazo de qué es el principio divino, vimos el principio de la creación, fundamentalmente el ideal de Dios, el propósito de la creación de Dios, la razón por la cual existimos y vivimos. Y la segunda parte estuvimos viendo en detalles qué sucedió en el comienzo de la historia, que ese ideal de amor, ese ideal de paz, ese ideal de felicidad, ese ideal de armonía, no se realizó en la primera familia humana. Entonces, ¿cuál es la actitud de Dios inmediatamente después de esa caída? Dijimos que debido a la adquisición del pecado, el pecado original que está en ese primer hombre y esa primera mujer, se hace necesaria la aparición del Mesías, que es el único que tiene la autoridad, la capacidad de eliminar esa semilla que nosotros hemos heredado del origen de la caída humana. Inmediatamente Dios comienza a trabajar en la historia de la providencia para que se den las condiciones, para que se establezca el fundamento para enviar al Mesías. Por eso mucho se habla acerca de los últimos días, también conocido como la consumación de la historia humana, el fin del mundo, el fin de la historia. Es más, si muchos de ustedes visitan las iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, todo el tiempo se anuncia que ya viene. Estamos en los últimos días, que hay que prepararse. Pero ¿qué significa verdaderamente estos últimos días? Porque hay versículos bíblicos que dan la sensación de que literalmente va a haber una destrucción de este planeta Tierra. Este planeta Tierra que Dios lo creó, pensando en su ideal de amor, en su ideal de bondad, de felicidad. Entonces vamos a ver algunos de estos pasajes bíblicos y entender verdaderamente el significado de los últimos días. En Mateo capítulo 24, versículos 29 al 30, dice lo siguiente: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, las estrellas caerán del cielo y la fuerza de los cielos serán sacudidas.
y verán al Hijo del Hombre viniendo de las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Es decir, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Eso dice Mateo. Por el otro lado, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos que hay en ella serán destruidos. Eso dice el versículo de la segunda carta de Pedro. El cielo y la tierra serán destruidos. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿qué significa verdaderamente ese fin de la historia humana, esos últimos días, esa destrucción del cielo y la tierra? Para poder comprender eso, debemos entender cuál es el propósito de la historia humana. Esto se estudia en teología, en lo que se conoce como escatología. Por eso se le dice los últimos días también la consumación de la historia humana. Pero por eso debemos entender cuál es el propósito de la creación. Todo lo que sucede en la historia, todo lo que está registrado en las Sagradas Escrituras, en última instancia apunta a ese propósito de la creación. El propósito de la creación, el ideal de la creación, es eterno, absoluto e incambiable. Antes de crear, Dios ya tenía su ideal. Repito, es eterno, es absoluto e incambiable. Por más que Adán y Eva no cumplieron esas tres bendiciones, en el corazón de Dios está establecer esas tres bendiciones. Es el propósito de la existencia humana. Por eso debemos comprender el significado de la caída humana y la meta de la restauración, que son los tres pilares fundamentales que explica claramente el principio divino. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento del propósito de la creación de Dios y la caída humana? En resumen, dijimos en la primera conferencia, estas tres bendiciones, ¿dónde está? A ver, ahora yo hago pregunta de examen. ¿En qué libro de la Biblia están estas tres bendiciones? En Génesis. Esa no era tan difícil. ¿Qué capítulo? Pero excelente, pero qué audiencia que tenemos aquí. En el 1:28, Dios habla, ¿no es cierto?, con Adán y Eva, primera vez. ¿Importante o no? Importante. Hasta ese momento no había ninguna comunicación, ningún diálogo que registra la Biblia. Dios habla. Y si Dios habla, esto es muy importante también entenderlo, es que ellos están capacitados para comprender. Dios ve que ya están en una situación de crecimiento, pero lo suficientemente listos como para recibir qué debían hacer. ¿Y qué eran estas tres bendiciones? Primero, era alcanzar la perfección individual. El primer hombre y la primera mujer debían establecer esa unidad de mente y cuerpo centrados en Dios. Y sobre ese fundamento, recuerden que es crecer, multiplicados y dominad. Es decir, antes de multiplicarse, antes de amarse, esta es la condición previa. Eso es fundamental que lo entendamos. Por eso, sobre este fundamento, un Adán perfeccionado, una Eva perfeccionada, entonces sí, se unirían centrados en Dios. Estos son hijos de bondad. Un hombre verdadero, una mujer verdadera, que se unen centrados en Dios, tienen hijos verdaderos. Es decir, esta habría sido la primera familia verdadera. Un hombre de amor verdadero, una mujer de amor verdadera, con sus hijos centrados en Dios, la primera familia verdadera de la historia. Y luego habría sido una multiplicación. Y tercero, como vimos, es la relación con el mundo natural o con la creación. Hombres y mujeres de amor verdadero solamente van a tener una relación de dar y recibir de amor verdadero con la creación, con amor sincero, abnegado, altruista. Esto habría sido el reino de los cielos en la tierra. En la tierra, recuerden que Dios creó los minerales, ¿dónde? En la tierra. Las plantas o los vegetales, ¿dónde? En la tierra. Los animales, ¿dónde? En la tierra. Adán y Eva, ¿dónde? En la tierra.
el ideal de Dios es en la tierra. Comienza en la tierra y luego continúa en el mundo espiritual. Pero ¿qué sucedió? En vez de establecer estos fundamentos de 4 posiciones centrados en Dios, y esto es importante que lo comprendamos, tenemos que saber el ideal. ¿Por qué? Porque ahí es hacia donde vamos. Esa es la historia final de la restauración. Entonces cada uno de nosotros tiene que comprender, esto es lo que yo debo realizar, ese ideal. Primero, hacia dónde vamos, qué deberíamos establecer, cuál es el sueño de Dios. Y segundo, comprender qué es lo que no sucedió, por qué no sucedió. Ayer lo vimos en detalle. ¿Eva sabía que no debía hacerlo? ¿Sí o no? Sí. No están muy convencidos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo sabemos que sí? ¿Qué dijimos? Pero ¿cómo sabemos que ella sí comprendió? Porque ella le dijo, ¿no es cierto? Le dijo, no, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque si hago eso, ¿qué dijo ella? Me muero. Papá dijo que me voy a morir. Es decir, ella conscientemente sabía que no tenía que hacerlo. Pero aún sabiendo que no tenía que hacerlo, la fuerza del amor es más grande que la fuerza del principio o de la ley. Y cae. Y esto de nuevo es lo mismo con nosotros. Por eso es muy importante entender esto. Sobre todo aquellos que están casados, esposos y esposas, que están juntos ahora. ¿Quiénes son? Ok. De nuevo, lo hablamos ayer. Nadie se casa y hace ese compromiso con la otra persona para ser infiel. ¿O sí? No, nadie. En el fondo nadie quiere ser infiel con la persona amada con la cual se compromete frente a Dios, frente a los seres queridos, por la eternidad. Pero ¿sucede o no sucede? Sucede, lamentablemente. Y ayer vimos, y es importante entenderlo, porque nadie está a salvo de esto. Uno puede creer y estar convencido que va a ser absolutamente fiel el resto de su vida, pero no sabe. Porque son sentimientos, como sucedió en el comienzo de la historia. Y uno sabe que no lo debe hacer, pero llega un momento que es tan fuerte, es como un imán. Yo a veces explico en las conferencias, mi abuelita era costurera. Costurera en la época de... ¿Se acuerdan de esa? Me encantaba ahí. ¿Sí? Cada 2 por 3 me agarraba yo el dedo ahí, pero me encantaba jugar. Entonces mi abuelita estaba llena de alfileres. Y a veces los alfileres se esparcían, entonces ella tenía un imán. Entonces iba con el imán y agarraba los alfileres. Y a mí me encantaba ver cómo el alfiler, aunque no quería, sí o sí se tenía que pegar a ese imán. Y es muy interesante porque al principio no pasa nada, pero llega un momento que están tan cerca que, aunque el alfiler no quiera, ¡pum!, se pega el imán. Lo mismo es con la fuerza del amor. Lo mismo es con la fuerza del amor. Por eso mi consejo de corazón y mi confesión pública, de las cámaras también. Yo escuché el principio divino y nos estamos yendo un poquito de esta conferencia en sí, pero vale la pena compartir. Yo escuché el principio divino y comprendí claramente el ideal de Dios, el sueño de Dios, lo que Dios espera de mí. Eso es lo que en pocas palabras significa Génesis 1:28. Dios quiere que sea un hombre de amor verdadero, que me pueda transformar en un esposo verdadero, en última instancia en un padre verdadero y en un dueño verdadero de la creación. Claramente lo que debo alcanzar. Y sé que si eso es lo que Dios quiere, lo puedo lograr. Porque Dios me va a estar ayudando, me va a dar los medios, los instrumentos. Por el otro lado veo la caída. Y comprendo claramente qué sucedió en el comienzo de la historia. Y me preocupé enormemente. Digo, ¿cómo hago? Padre Celestial, porque pese a que uno entendía y conocía, recién entraba aquí a aprender, a practicar, y todavía tenía muchas cosas sucias. Entonces yo no sé si le ha pasado a los varones que están aquí en este salón, o yo soy el único, pero muchas veces mis ojos no miraban los ojos de otra mujer que caminaba por ahí por las calles. Mis ojos iban a ciertas zonas especiales, que no eran precisamente los ojos. Y yo me sentía muy mal, porque no quería. Pero me hacía esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo siento esto que no quiero? ¿Cómo?
Y después llegué a la conclusión, claro, esto viene de quién, de mis padres. Mis padres, especial mi papá, un gran mujeriego. Un gran mujeriego, boom, ¿está acá o no? Está acá, yo heredé eso, boom. Después, el papá de mi mamá, otro gran mujeriego, ucraniano, Don Kapchuk, Efraín, está acá. El papá de mi papá, otro mujeriego, español, el gallego, está acá. Uno heredó, que en realidad ¿de dónde viene? Viene el comienzo de la historia. Entonces yo me sentía muy mal, le pedía perdón a Dios, ¿cómo hago? Entonces oré y le pregunté a Dios, Padre Celestial, ¿cómo hago para absolutamente asegurarme de que no voy a caer? Porque cuando ustedes analizan las caídas, aún dentro de las personas que han cometido han hecho la promesa o el compromiso de ser esposos fieles, en realidad no es el comienzo, no es una relación sexual, es el resultado. Primero uno se conoce con alguien, se siente bien, comienza a salir y llega un momento que terminan donde en el fondo no querían. Entonces le pregunté a Dios, bueno, ¿de qué manera realmente yo puedo asegurarme que no voy a caer? ¿Y cuál fue la respuesta que Dios me dio? Que está conectado con el principio. Una respuesta. Encontré la respuesta. Absolutamente, para no caer. Mientras uno sigue limpiando y sigue restaurando, que lleva tiempo, pero por lo menos no caer. ¿Qué me dijo Dios? La fórmula absoluta no va a fallar. Si tú haces esto, hijo mío, jamás vas a caer. Jamás. A ver. Bueno, sí, está conectado, pero un poquito más práctico fue. Yo pedí algo práctico. Nunca estés a solas con una mujer que no sea tu esposa. ¡Pum! Así me dijo. Nunca estés a solas con una mujer que no sea tu esposa. Y así nunca vas a caer. Porque para caer se necesita, ¿recuerdan? Sujeto y objeto, centrados en un propósito común. Tiene que haber un hombre y una mujer que deciden tener relaciones. Si no, no hay caída. Entonces, si uno no tiene el objeto con el cual quiere consumar ese propósito, no hay caída. Entonces, resumiendo, entendemos, esta fue la consecuencia trágica. Por eso mi consejo es ese. Nunca estén a solas con una persona que no sea su cónyuge, que sientan que puede llegar a pasar algo. Entonces allí nunca va a haber caída. Por lo menos eso está asegurado. Entonces debemos comprender seriamente el origen del mal. Porque en vez de ver estas tres grandes bendiciones ideales, Adán y Eva se centraron en Satanás, naturaleza de maldad. Adán y Eva se unieron centrados en Satanás. Caín mató a Abel. Vemos a nivel una familia caída. Y por último, el dominio satánico sobre toda la creación. Por eso los abusos que vemos en el medio ambiente. Pero pese a esa caída, el corazón de Dios, y lo dice Isaías 46:11, es salvar a la humanidad. Génesis 6:6 reflejaba claramente, Dios sintió dolor en su corazón y tristeza al ver este mundo de pecado, caído, fuera de su ideal. Pero un Dios de amor, eterno, absoluto e incambiable, aunque haya sucedido una caída, Él comienza a trabajar a lo largo de la historia, conocida como la historia de la salvación o la providencia de la restauración, para establecer este mundo de bondad, que es el único que le puede dar verdadera alegría a Dios. Es muy importante que comprendamos esto. Por eso la verdadera meta de la providencia y la restauración es cumplir este propósito de la creación que se perdió. Es decir, establecimiento del reino celestial o el ideal de Dios en la tierra. Entonces, sí o sí, toda la historia de la providencia ha sido establecer el reino de los cielos en la tierra. Es decir, un mundo ideal centrado en padres verdaderos, familias verdaderas, expandiendo luego al nivel de la sociedad, la nación y el mundo. Ahora, debido a la caída, los seres humanos establecieron el infierno en la tierra, es decir, el mundo de la soberanía satánica. Esa es la realidad, ¿sí o no? Por supuesto que hay gente buena y linda, como todos ustedes aquí en este salón, y ahí también hay otros que son muy buenos y muy lindos, de gran corazón, pero
en general, vivimos un infierno en esta tierra. El otro día yo les dije que salí a dar una vuelta aquí por San José y estaba todo enrejado. Y me dijeron por la delincuencia que se está viviendo. No vivimos en ese ideal, pero Dios no abandonó a sus hijos. Y hacemos esta pregunta: si este mundo caído continuara por siempre en su estado actual, entonces Dios sería un Dios impotente e inadecuado, quien fracasó en su creación. Por lo tanto, sí o sí, Dios salvará al mundo pecaminoso, cueste lo que cueste. Salvar a una persona, ¿qué es? Es restaurarla a su estado original. Una persona está nadando, está en el río, está en el mar y de repente comienza a ahogarse. ¿Qué significa salvar a esa persona? Se meten los guardavidas, los salvavidas, lo recogen, lo traen a la orilla y finalmente la persona fue salvada. ¿Qué quiere decir que fue salvada? Que fue restaurada al estado original, al estado donde estaba normal y sano previo a la situación del ahogo. Por lo tanto, el trabajo de salvación de Dios es la providencia de la restauración. Esa es la historia y hacia allí vamos. Sí o sí, y lo vamos a ver más detalle en las próximas conferencias. Sí o sí, pese a que esto es lo que sucedió, Dios comienza a trabajar en la historia para lograr este ideal, el ideal de las tres bendiciones, el ideal de establecer padres verdaderos y familias verdaderas. Por eso la historia humana es la historia de la restauración. Sí o sí vamos a ese punto. Por eso, ¿qué significa entonces los últimos días? ¿Qué significa el fin del mundo? ¿Qué significa el fin de la historia de la humanidad? Veamos claramente aquí. Los últimos días es el tiempo de la llegada del Mesías. Necesitamos al Mesías. ¿Por qué? Porque hay pecado original. Por más que uno haga oración, por más que uno haga ayuno, por más que uno haga buenas acciones, por más que elimine el pecado personal, el pecado colectivo, el pecado hereditario, no puede eliminar el ser humano por sí mismo el pecado original. El único que tiene el poder y la autoridad para hacer eso, ¿quién es? El Mesías. Por eso esa es la esperanza, no solamente la humanidad, de Dios también. Dios no puede ver realizado su verdadero ideal de amor, de paz y de felicidad, a menos que su Hijo esté en esta tierra, elimine el pecado original, establezca las tres bendiciones y a través de eso abra las puertas a toda la humanidad para lograr ese ideal. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Los últimos días es el tiempo de la llegada del Mesías y el punto de transformación, de cambio, de viraje del mundo satánico bajo la soberanía de Satanás al mundo ideal bajo la soberanía de Dios. Esos son los últimos días. El momento en que llega el Mesías y ven la soberanía de Dios en la historia de la providencia. Este es el resultado de la caída. Dios perdió todo, perdió a sus hijos, perdió el dominio de la creación debido a la caída de sus hijos. Satanás tomó dominio de todo. Pero a lo largo de la historia vamos a ir viendo la providencia, la soberanía de Dios va avanzando, la soberanía de Satanás va decayendo, hasta que llega un punto de cruce. ¿Con quién? Con la llegada del Mesías. Con la llegada del Mesías se abre la puerta a que la soberanía de Dios avance a punto tal que podamos vivir en ese reino de los cielos en la tierra y terminar con este mundo caído y de pecado y de maldad y de egoísmo y de odio y de resentimiento. Por lo tanto, este no será un día de temor. En general existe eso, existe temor. Se va a acabar el mundo. Vamos a volar todos en pedazos. El cielo y la tierra serán destruidos. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. La tierra se va a prender fuego. Eso dice la Biblia. Muchos sienten temor. No es un tiempo de temor para aquel que está viviendo dentro del principio de Dios, dentro de su ley, dentro de sus mandamientos. No será un día de temor en el cual el mundo será destruido por catástrofes mundiales como muchos cristianos han creído. En su lugar será un día de dicha en el cual la tan anhelada esperanza de la humanidad será finalmente realizada. Y los últimos días son los días actuales. Por eso hay revelaciones, por eso hay visiones, por eso hay sueños, por eso algunos proclaman que debemos estar preparados porque estamos viviendo en estos últimos días. Ahora, ¿cuál es el verdadero significado? Es justamente cortar con el linaje de Satanás. Lo que a nosotros nos lleva a cometer el mal es que venimos de ese linaje caído. ¿Recuerdan el apóstol Pablo?
El apóstol Pablo decía que había algo dentro de él que lo llevaba a hacer algo que no quería. Él no quería hacer el mal. El apóstol de Jesús, ¿cómo va a querer hacer el mal? ¿Cómo va a querer cometer pecado? ¿Cómo va a querer caer o ir en contra de los mandamientos de Dios? Sin embargo, él confesó, hay algo en mí. Y no soy yo, dice él. No soy yo el apóstol Pablo de Jesucristo. Pero hay algo en mí, reconoce él, que me lleva a hacer el mal. Que es, dice él, el pecado. Y ese es el apóstol Pablo. ¿Cuánto más nosotros? Entonces está en nosotros. La única manera de poder restaurar y establecer ese ideal es cortando con Satanás. Ahora, ¿es posible o no? ¿Es posible o no? Es absolutamente posible. ¿Es fácil o difícil? Para algunos puede ser muy fácil, para otros puede ser muy difícil, pero es posible. Recuerden eso y estén convencidos de que es posible. Yo puedo ser una persona que vive absolutamente solo, centrado en Dios. Puedo ser una persona que absolutamente vive fuera de Satanás, donde mis pensamientos son puros, son centrados en Dios, mis deseos, mis anhelos, donde no queda más ya nada caído de ese origen de la historia. Es posible, absolutamente posible. ¿Por qué? Primero, por sobre todas las cosas, porque es la voluntad de ¿quién? De Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos así. Entonces Dios quiere darnos los elementos, las herramientas, para que podamos vivir así. Es cuando le damos verdaderamente alegría a Dios. Ahora está el material, eso no quiere decir que es fácil para algunos. Pero primero debemos creer que es posible. ¿Qué dice Mateo 5:48? Sean perfectos. ¿Qué quiere decir sean perfectos? Dice Jesús. Sean uno con Dios. Sean uno con Dios y lo pueden lograr. Para eso yo estoy aquí. Y quiero que crean en eso fervientemente. Entonces, ¿cómo comienza? Con entender la verdad, la palabra de Dios. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 32, la verdad os hará libres. Es a través de la verdad que simboliza la luz de Dios, que nos permite a nosotros aclarar el panorama hacia dónde debo ir y hacia dónde no debo ir, recibiendo todos los pasos que Dios nos da para llegar. Es decir, que con la verdad que el Mesías enseñe en los últimos días, la humanidad podrá cortar su conexión con Satanás, que es el primer paso. Terminar la soberanía de Satanás. Recuerden ustedes que yo le dije que los problemas en última instancia que nosotros vemos hoy en día no es tanto porque viene ese vendedor de droga o ese vendedor de prostitución o de pornografía o de etcétera, etcétera. El problema está porque uno le responde. Eso es lo que significa soberanía de Satanás. Aún Satanás mismo no es el problema. El problema es que uno le responde a Satanás. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso es importante seguir estudiando para recibir los elementos de manera tal que nosotros no respondamos, no seamos el objeto de esas cosas caídas. Y ahí queda completamente dispersada toda capacidad de soberanía de Satanás. Vamos a ver el segundo punto. Segundo versículo, dice, la tierra será prendida en fuego. Tercero, seremos levantados hacia las nubes. Cuarto, el sol, la luna serán oscurecidos y las estrellas caerán del cielo. Entonces, de nuevo, Mateo capítulo 24, versículos 29 al 30. Y la segunda carta de Pedro, 3:10. Y nos hacemos esta pregunta entonces, porque estos versículos claramente dicen que la tierra será destruida. El cielo y la tierra serán destruidos. Ahora, ¿destruirá Dios la tierra en los últimos días literalmente? Tenemos de la misma manera versículos que claramente sostienen que no. Algunos de ellos son, por ejemplo, Eclesiastés, capítulo 1, versículo 4. Dice lo siguiente, una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Nacen algunos, mueren otros, nacen algunos, mueren otros, pasan las generaciones. La tierra permanece para siempre. Dios creó la tierra para siempre. Salmos 78, 69. Edificó su santuario a manera de inminencia, como la tierra, que cimentó para siempre. La tierra que cimentó, que estableció
que creó, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Hasta que la destruya? No, para siempre. Si hay alguien que en todo caso Dios debería destruir, ¿a quién es? A la humanidad. A la humanidad. Ni los minerales, ni los vegetales, ni los animales han cometido pecado. Las montañas no han cometido pecado. Los ríos no han cometido pecado. Los árboles no han cometido pecado. Es el ser humano. Es Adán y Eva los que cometieron pecado. Entonces, si a alguien hay que destruir, es a la humanidad, no la tierra, no el reino mineral, vegetal y animal. Y dice también en Salmos 37, 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Es decir que, de nuevo, si hay alguien a quien hay que castigar o condenar, es al ser humano que violó los principios universales de Dios. Entonces, ¿destruirá Dios literalmente la tierra en estos últimos días? Si Dios fuera a destruir la tierra en los últimos días, el mundo no existiría, ya que según la Biblia los últimos días ya vinieron en 2 ocasiones. La oportunidad de establecer estos últimos días los vemos en 2 oportunidades en la providencia de la restauración. Recordemos esto, que es muy importante. Adán y Eva entonces estaban en su periodo de crecimiento, debían alcanzar esa unidad con Dios a través de las 3 etapas de crecimiento: formación, crecimiento y perfeccionamiento. Pero al estar al borde de la etapa de crecimiento reciben la tentación, viene Satanás. ¿Aquí es donde viene Satanás? Es muy importante entender eso, no aquí. Si Adán y Eva hubiesen llegado a su perfección, recuerden, no habrían caído, eran puros, sin vergüenza, sin pecado original, pero no perfectos. Porque si hubiesen estado perfectos no habrían caído. Ellos habrían rechazado a Satanás como lo hizo Jesús 2000 años atrás. Entonces Satanás viene acá, Adán y Eva caen. Comienza la soberanía de Satanás dominando todo el resto de la humanidad. Y comienza Dios a obrar su providencia de la restauración, elevando a la humanidad en su espiritualidad, en su intelectualidad, preparando a la humanidad para ese día. Y lo vamos a ver esta tarde en la última conferencia de hoy. La misión del Mesías, la llegada del Mesías, la aparición en la tierra por primera vez después de la caída del Hijo de Dios, con la llegada de Jesús. Entonces, en la providencia de la restauración, a nivel del establecimiento del reino de los cielos, vemos la formación, el crecimiento y el perfeccionamiento. Y es aquí, en esta etapa de crecimiento, donde Satanás ejerció el dominio y Adán y Eva caen. Entonces, en este proceso de la restauración culmina con este momento clave, que es el nacimiento del Mesías. Esos son los últimos días. Por eso decimos que es un momento de esperanza. Y existieron las condiciones en la época de Noé. Léanlo después ustedes con tiempo en el Génesis capítulo 6, versículo 3. Sucedió, las condiciones estaban dadas en la época de Jesús. Lo leemos en Malaquías capítulo 4, versículo 1. La profecía de que Dios va a enviar al Mesías, a su Hijo, para establecer el ideal. Y Jesús en Apocalipsis 22, 20 revela que va a haber una segunda venida, que Él viene pronto. Entonces la esperanza final, que es este tercer intento, es el Señor de la segunda venida. Como dice, entre otros versículos, en Lucas capítulo 17, versículo 26. Es ahí entonces, con el Señor de la segunda venida, donde se producen los últimos días y a nivel mundial de la restauración, todos estamos parados aquí, abriéndose la puerta a poder llegar finalmente, con la eliminación de nuestro pecado original, a la perfección de nuestro amor, a la perfección de nuestro corazón, a la perfección de nuestro carácter, amar como Dios ama. Recuerden que eso es lo que Dios desea. Por lo tanto, Dios nos va a proveer de los elementos para finalmente lograrlo. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo, en la carta de Pedro? Dice, fuego vine a echar a la tierra y ¿qué más quiero si se ha incendiado? ¿Qué significa la palabra fuego? Porque dice en la segunda carta de Pedro que se va a prender fuego a la tierra.
Pero como vimos en muchos pasajes de la Biblia, hay pasajes que son literales, hay pasajes que son simbólicos. Juan 18:37, para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Tenemos versículos que son literales, tenemos versículos que son simbólicos. Debemos entender esto claramente, si no hay confusión. Es decir, pese a que tenemos un mismo versículo, muchas veces se interpreta como algo literal, como en este caso, el fuego. Dios no va a destruir por un fuego literal la creación que Él hizo con tanto esfuerzo, con tanto amor para establecer su ideal. Sin embargo, echar fuego a la tierra, ¿qué significa? Es enseñar la verdad, literalmente. Es el juicio por la palabra. Por eso en Santiago capítulo 3, versículo 6 dice, la lengua es fuego. Cuando Jesús habló, era fuego, era su palabra, traía la verdad de Dios. Era la última expresión de la verdad hasta ese momento que Dios transmitía. Ya no era a través de Abraham, ya no era a través de Moisés, era a través de su Hijo directo, el Mesías, para poder establecer ese ideal. Jeremías capítulo 23, 29 dice, mi palabra es fuego, la verdad es fuego, el principio divino es fuego, lo que leemos nosotros en la Biblia es fuego, es la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 12, versículo 48 dice, el que me rechaza y no escucha mi palabra, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en los últimos días. Entonces leemos en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y se manifestará aquel inicuo, es decir, el pecador, a quien el Señor lo matará con el espíritu de su boca, el fuego de su palabra, es decir, el juicio por la palabra. Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz, he venido a traer espada, el juicio por la palabra. El Génesis incluso capítulo 3, versículo 24. Después de la caída dice, Dios echó a Adán y Eva del jardín y puso querubines con una espada de fuego, es decir, el juicio por la palabra, para guardar el árbol de la vida. Recuerdan que era alcanzar el ideal, es decir, la perfección. Por eso el fuego significa el juicio por la palabra. Además sabemos claramente, no solo porque entendemos que el ideal de Dios es establecerse aquí en la tierra las tres bendiciones, pero también la tierra está compuesta 75% de agua. ¿Cuánto se necesitaría literalmente para terminar con esta tierra? Es imposible. Tercero, que también presenta confusiones, es la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Dice, nosotros seremos arrebatados hacia las nubes para el encuentro con el Señor. Seremos elevados en el fin del mundo, en los últimos días, en el fin de la historia humana, dice este versículo, antes de que se termine todo seremos arrebatados. Y en Juan 3:13 dice, sin embargo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Nadie subió al cielo, dice Jesús, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, Jesús. Sin embargo, Jesús, pese a que los israelitas estaban esperando la llegada del Mesías en las nubes, Jesús no descendió del cielo literalmente. Jesús nació de María, nació de un vientre de una madre, en la tierra, en Belén. Sin embargo, Jesús dice que Él descendió del cielo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa cielo? Mateo capítulo 6, versículo 9, también dice Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Cielo es de lo sagrado, cielo es lo puro, cielo es lo inmaculado que representa la morada de Dios, aquello que está 100% dominado por Dios. Entonces, ¿qué significa tierra? En capítulo 17 del Apocalipsis, en su versículo 15, nos revela claramente, dice, las aguas donde está sentada la ramera, es decir, la prostituta, son muchedumbres, son pueblos, son razas. ¿Qué tipo de gente? Gente caída, gente con pecado, gente que está sucia debido a que ha heredado esa mancha que viene desde el inicio de la creación con la caída de Adán y Eva. Por eso debemos entender esto claramente, porque mucha confusión hay acerca de estos versículos bíblicos. Entonces, ¿qué significa la ascensión a las nubes? Cuando viene el sol e ilumina y con su calor
toca el agua, que en este caso representa la dimensión profana, o baja, o caída, el sol, tocando el agua, comienza el proceso de evaporación. Y sabemos que en las nubes permanece la pureza. Ya no es una agua sucia, un agua impura como encontramos en el río o en el mar, sino en las nubes encontramos esa pureza. Entonces, si el agua está representada por gente caída o pecaminosa, al recibir el calor o la luz del sol de Dios, que significa la palabra, que significa su verdad, implica esta ascensión desde el punto de vista espiritual. Es la gente que está restaurada, la gente que está purificada. Es como nos pasa a nosotros. Uno pudo haber tenido un pasado terrible, con muchos errores, con muchos pecados, y de repente viene aquí y escucha estas charlas, estas conferencias, escucha la palabra de Dios, que le toca a uno lo más profundo de su corazón, y dice, no, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, sea cual sea el nivel en el cual hoy yo me encuentre. Yo quiero estar mejor, yo quiero ser diferente. Y uno comienza a hacer oración, comienza a hacer actividades de servicio, comienza a estudiar, comienza a amar, y uno se siente mejor, ¿sí o no? Se siente mejor, su conciencia está más pura, está más limpia. Ese proceso de crecimiento, ese proceso de resurrección, es lo que nosotros conocemos como esta evaporación. Es decir, debemos entender que el proceso de elevarse a las nubes simboliza a las personas caídas que reciben las palabras de Cristo y poco a poco alcanzan el nivel de pureza del Mesías. Eso es lo que va a suceder en los últimos días. Y cuarto, el último que analizamos en esta conferencia introductoria, dice: el sol y la luna serán oscurecidos y las estrellas caerán del cielo. El versículo es el 29 del capítulo 24 de Mateo. Repito una vez más para recordarlo. Después de la tribulación de aquellos días, es decir, en los últimos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Imagínense lo que significaría eso literalmente. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Dónde está para nosotros la clave para comprender exactamente qué significa este versículo? Lo tenemos en el sueño de José, y lo pueden leer en el capítulo 37 del Génesis, los versículos 9 al 10. Y soñó aún otro sueño, y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y le contó a su padre, y éste le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Jacob le pregunta eso a José. ¿Por qué? Porque el sol significa al padre. La luna representa a la madre y las estrellas representan a los hermanos. ¿Y por qué es importante comprender esto? Porque recuerden, Dios creó con este ideal, y a pesar que Adán y Eva no cumplieron su responsabilidad, Dios ha obrado a lo largo de toda la historia para restaurar este ideal, sí o sí. Y a medida que el hombre fue avanzando en su capacidad intelectual, en su capacidad de corazón, Dios va revelando un mensaje de su verdad. La verdad es una, es eterna, absoluta, incambiable, pero la manera en que Dios la va revelando ha sido a través de un proceso, con cada vez mayor contenido, cada vez más literal, pero en un comienzo era muy simbólico. Era representado aquí en esta pantalla como un fósforo. Esa intensidad de luz tenía la verdad de Dios en la época de Abraham. Finalmente llegamos a la época de Moisés, y Dios se revela al pueblo de Israel con su verdad de una manera diferente. Ya es como una antorcha, ilumina más que un fósforo, pero no es el sol. Finalmente las condiciones se dieron para la llegada del Mesías. Pero Jesús mismo, pese a que Él debería haber establecido el ideal de Dios en la tierra, tiene que ir por el camino de la cruz. Y Él mismo le dice: tengo muchas cosas para deciros, pero aún no lo podéis sobrellevar. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hacia la verdad completa. Jesús tuvo que ir por el camino de la cruz sin poder revelar, lamentablemente, la verdad completa que Dios le había dado a él. Tuvo que ir por el camino de la cruz. En este caso es una expresión de la verdad mayor. Ya la luz no es como la antorcha, no es como el fósforo, es como una bombilla, pero no es completa. Él dice: recién recibirán la verdad completa en la segunda venida, representada
por el sol. Es decir, a medida que va transcurriendo las eras en la providencia de la restauración, la verdad de Dios se manifiesta cada vez más grande. Por lo tanto, la era anterior había recibido una luz menor. Entonces, ¿qué significa este versículo? Esta luz de la verdad representada a través de este sueño significa que quien está en la posición del Padre es Jesús. Jesús está en la posición de madre. Quien está en la posición de madre es el Espíritu Santo, que juntos son los que dan renacimiento a los que están en la posición de hermanos, que son los cristianos. Por eso el sol en la posición de padre es Jesús. La luna en la posición de madre es el Espíritu Santo. Y las estrellas en la posición de hermanos son los cristianos en estos últimos días, que van a recibir esta nueva expresión de la verdad. Cuando un cristiano recibe a Jesús y al Espíritu Santo centrado en Dios, recibe ese renacimiento. Eso es lo que sucedió desde 2000 años atrás. Sin embargo, en los tiempos de la segunda venida, el Señor de la segunda venida junto a su esposa revelarán una nueva expresión de la verdad, mucho más profunda que la que Jesús pudo revelar 2000 años atrás. La verdad que trae el Señor de la segunda venida aparentemente opacará la traída por Jesús, pero en realidad la incluirá haciéndola más entendible. Ilumina más, esclarece más, revela más. Por eso dice en el Apocalipsis que todos los misterios, Apocalipsis 17, serán develados. Ya no va a haber más dudas. Esto lo pueden leer en Juan 16:12, Mateo 7:22 y en Apocalipsis 17:14. Vamos a leer algunos de ellos. Tengo muchas cosas que deciros, pero no me entenderían. Pero cuando venga Él, el Espíritu y la verdad les traerá la verdad completa. Esa luz final, esa luz máxima. Mateo 7:22. Y muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera muchos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y sin embargo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en Apocalipsis 17:14. Y estos harán la guerra al Cordero, pero este, como es Señor de señores, los vencerá en unión con los suyos. Esto es lo que sucederá en los últimos días. La máxima expresión de la verdad de Dios, el máximo entendimiento de su ideal, de por qué se perdió ese ideal y de cómo establecer restaurado ese ideal. Por lo tanto, el significado del sol y la luna siendo oscurecidos y las estrellas cayendo del cielo, significa que la posición de Jesús, el Espíritu Santo y los cristianos será tomada por ¿quién? El Señor de la segunda venida, su esposa y los nuevos cristianos, los cristianos de los últimos días, quienes aceptan al Señor. Por eso, los últimos días son los días en los cuales estamos viviendo hoy. Y hay un montón de profecías, un montón de revelaciones y un montón de señales. Entonces uno se pregunta, ¿qué clase de señales indicarán que estamos en los últimos días? Una de ellas es la recuperación de las 3 bendiciones a nivel mundial. No se olviden que el ideal de Dios son esas 3 bendiciones. Y toda la obra de la providencia de Dios es para que nazca el Mesías para establecer ese ideal de las 3 bendiciones. Por eso en Mateo capítulo 24, 32, 33 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca, está la señal. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas, la segunda venida. La restauración de las 3 bendiciones. Esos son los últimos días. Ese es el tiempo de hoy, que comenzó el siglo pasado, 2000 años después de la ascensión de Jesús en su crucifixión. ¿Cuáles son las señales de la restauración de la primera bendición? Es decir, el perfeccionamiento individual. Algunos de ellos son estas: la restauración de la espiritualidad, la libertad de la mente original que vemos hoy en día, el valor humano verdadero, el amor original que se manifiesta, la unión con el corazón de Dios y el desarrollo, como a muchos les ha sucedido, de sus sentidos espirituales. Por eso en Hechos capítulo 2, 17 dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Nuestro hermano Freddy tiene ahí su programa, toco mucho este tema. ¿Cuáles son las señales a nivel mundial de la restauración de la segunda bendición, que es la perfección no del individuo, sino de la familia? La hermandad que existe en el cristianismo
A pesar de todos los desafíos y las dificultades, existe un ecumenismo hoy en día, una unidad entre las iglesias como nunca antes se había visto en la historia. Hay una identidad que somos una gran familia mundial. Vemos la consolidación de culturas, de razas, de religiones y el establecimiento de entidades a nivel mundial como nunca antes se había visto en la historia, y justamente después de la Segunda Guerra Mundial, como las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, donde claramente hay una identidad de que somos una gran familia mundial. Por eso nosotros decimos que estos signos de la segunda bendición es, por sobre todas las cosas, el establecimiento de entidades de solidaridad mundial. Hay una ayuda, hay una sensibilidad hacia el prójimo, hacia los demás, como nunca antes se había visto. Hay un mercado común internacional, es decir, todas aquellas esferas culturales que vimos a lo largo de la historia se va haciendo cada vez más pequeña, y fundamentalmente llegamos a 4. Tenemos la judeo-cristiana, la islámica, la hindú y las del lejano oriente. Nos estamos acercando verdaderamente a ser una gran familia mundial. Esas son las señales en cuanto a la restauración de la segunda bendición a nivel mundial. Y tercero y último, las señales de la restauración de la tercera bendición, es decir, el perfeccionamiento del dominio, la relación con la creación, con la naturaleza. Vemos los movimientos para la conservación de la creación, vemos el avance extraordinario de la ciencia y la tecnología y la sensibilidad para verdaderamente desarrollar un dominio de amor sobre la creación. Por eso es muy interesante, vemos nosotros a lo largo de la historia bíblica de 6.000 años, el desarrollo desde el punto de vista de la técnica, de la ciencia, de la tecnología, prácticamente casi ni hubo crecimiento o avance, pero desde el siglo XX comenzó un desarrollo como nunca antes se había visto en la historia. ¿Por qué? Porque es la preparación para la segunda venida. Por eso voy a ir un poquito más adelante. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en estos últimos días? Es importante, ¿cómo debemos prepararnos? Nosotros entendimos en la introducción de que debido a la caída existe una ignorancia, no solamente desde el punto de vista interno, sino también desde el punto de vista externo. Por eso necesitamos la verdad. Las personas caídas, a través de su intelecto, su entendimiento, reciben la verdad que viene de Dios, que permite que salgamos de esa ignorancia interna, que tiene que ver con nuestro espíritu. Pero así como también existe la ignorancia interna, desde el punto de vista de la verdad de Dios, también tenemos nosotros ignorancia externa. Muchos de los fenómenos naturales, muchos de los fenómenos físicos, debido a la caída. Recuerdo al padre Moon que él había dicho que si Adán y Eva no hubiesen caído, en la época de Noé mismo, ya los seres humanos habrían tenido el desarrollo tecnológico y científico que alcanzamos hoy en día en el siglo XX y el siglo XXI. Por eso, a medida que el hombre fue desarrollando su espiritualidad, su intelectualidad, la ignorancia comenzó a decaer. El conocimiento, a través de esa nueva expresión de la verdad que se va revelando en cada una de las eras, permite llegar al tiempo de hoy. Es decir, la actualidad son los últimos días. Lo vimos en los versículos bíblicos, lo vimos en las profecías, lo vimos en las señales, sobre todo de la restauración a nivel mundial, a nivel internacional, de las 3 bendiciones. Por eso es un tiempo de transición. Claro, algunos sienten ansiedad, otros sienten temor, hay confusión, hay discordia, hay lucha, lo que permite esa señal de que como hay agresión, como hay conflictos, como hay guerras, como hay catástrofes, terremotos, maremotos, entonces están las señales de que va a venir la destrucción. Pero en realidad no es así. Tenemos que entender que es la destrucción de la soberanía de Satanás, es decir, es la destrucción del mal, es la destrucción del egoísmo, y comienza una nueva era. Se terminó esta era del mal, del egoísmo, del resentimiento, del odio, del derramamiento de sangre. Eso es lo que significan los últimos días. Es un momento de conflicto, es un momento de transición. Con la llegada del Mesías, con la nueva expresión de la verdad, entramos en esta nueva era. Por eso recuerden, estamos en este punto. La soberanía de Dios finalmente se va a establecer a través del reino celestial en los últimos días. Pero claro, no es algo automático, depende del cumplimiento de la responsabilidad de los seres humanos. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante al grano de una mostaza.
es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de todas las hortalizas. Es un periodo de transición donde finalmente todo ser humano durante los últimos días van a poder, a través de la oración, a través de la comunicación directa con Dios y la receptividad de su Espíritu, recibir esta nueva expresión de la verdad, para que finalmente logremos establecer ese ideal. Por lo tanto, este no será un día de temor. ¿Va a ser de temor? No. ¿Estamos esperando los últimos días? Sí. Con alegría, con esperanza, porque somos hombres y mujeres de bien, que estamos viviendo centrados en Dios, esperando establecer finalmente su ideal del reino de los cielos en la tierra. No será un día de temor en el cual el mundo será destruido por catástrofes mundiales, como muchos cristianos han creído. Dios no va a destruir la naturaleza, Dios no va a destruir los vegetales, los animales, no va a destruir las montañas, los ríos, ni esta tierra, porque Dios lo construyó para siempre, para ser la morada de sus hijos, donde puedan experimentar el amor y la felicidad eterna. En su lugar será un día de dicha, en el cual la tan anhelada esperanza de la humanidad será realizada. Es importante entonces que comprendamos una vez más y preparemos nuestros corazones y nuestras mentes para entender claramente que los últimos días no será una catástrofe física, no nos vamos a quedar sin sol, sin luna, las estrellas no se van a caer, no se va a prender fuego la tierra, sino que lo que vamos a experimentar es el fin de una era de maldad, de una era de egoísmo, porque con la aparición del Mesías se abren las puertas para que finalmente podamos vivir en ese reino de los cielos en la tierra. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.